Bienvenidos a Historia de Economía. El día de hoy abordaré el libro de Eric Hobsbawm, La Era de la Revolución 1789 a 1848. Este libro está dividido en dos partes. En la primera parte habla de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de los conflictos del 19, etcétera. Y la segunda parte habla como de las consecuencias de ello. El autor entonces quiere explicar también lo que es el triunfo de la nueva economía, ese nuevo modelo occidental que empezó también a dominar África, India e incluso China. En 1780 el conocimiento de ríos, montañas tenía ciertos vacíos y el número de personas no se sabía con exactitud. Entonces ya comencemos como tal con el libro, que entonces primera parte, el primer capítulo de esta parte se llama Evoluciones, el mundo en 1780 a 1790. Aproximadamente en 1800, 2 de cada 3 pobladores del planeta eran asiáticos, 1 de cada 5 europeo, 1 de cada 10 africano y 1 de cada 33 americano y oceánico. Es posible que los hombres en promedio midieran menos de 1,50. La comunicación y el transporte mejoraron al final del siglo XVIII con respecto a la Edad Media. Sin embargo, para la gente de a pie, esto no fue así. Se transportaba mercancía a pie y si se hacía en carro eran unos 40 kilómetros al día. El transporte marítimo era mejor, por lo que vivir en la costa te conectaba con el mundo. Cita. La noticia de la caída de la Bastilla tardó 13 días en llegar a Madrid. Fin de la cita. Las personas en general morían en la zona donde nacían, a menos que fueras mercader, militar o un trabajo que implicara moverse. No se conocía el mundo. Al final del siglo XVIII no había una gran concentración urbana. La población era muy rural en general. Apenas en 1851 la población urbana de Inglaterra superó a la rural, urbana entendiendo las dimensiones de la época, claro. En las ciudades provinciales uno podía ir al campo en menos de 10 minutos. En 1789, el cultivador en muchas zonas de América no era el dueño, sino un indio o un negro. Las colonias españolas exportaban minería, mas no productos agrícolas. Seguía habiendo servidumbre en lugares como Rusia, Polonia, Italia, España, en mayor y en menor medida. La gran propiedad seguía estando relacionada con la clase dirigente, aunque el modelo económico iba quedando atrás. Entre 1760 y 1830 surgieron los granjeros y asalariados agrarios. El alimento seguía siendo el mismo, la agricultura ineficiente, el azúcar fue una excepción. Cita. Azúcar, el más importante producto alimenticio importado de los trópicos y el que con su dulzura ha creado más amargura para la humanidad que cualquier otro. Fin de la cita. Con el tiempo surgió el sistema doméstico que consistía en un mercader que compraba todo lo producido por un artesano o agricultor, dando estos últimos cierta libertad diferente a un trabajo pago. El pensamiento ilustrado buscaba una individualización racionalista y progresiva para liberarlo. La monarquía absoluta hace parte del sistema feudal para la ilustración. La Revolución Francesa popularizó el término. Segundo capítulo, Revolución Industrial. Se puede hablar de revolución industrial desde mucho antes del siglo XVIII, podría ser el siglo XIII, pero en el XVIII se dio un despegue conocido como take off, más exactamente en 1780. Acaba con el ferrocarril en 1840. Si bien lugares como Sajonia tenían alguna maquinaria, no había nadie cerca de Gran Bretaña. Esta es la que lidera esta revolución, este gran desarrollo de la sociedad. Los franceses le llevaban ventaja a Gran Bretaña en las ciencias naturales, tenían mejores inventos, los alemanes tenían mejor educación, adinerados enviaban a sus hijos a estudiar a Escocia, dado el poco nivel educativo de Gran Bretaña. La política gubernamental de Gran Bretaña estaba encaminada hacia el desarrollo económico. Su campo estaba preparado para afrontar un incremento en la producción, personas para las ciudades e industrias y aunque los agricultores generaron algo de resistencia frente a los industriales, el dinero ya mandaba.
Sus modos de producción no eran precisamente los más modernos. Los empresarios no buscaban una revolución precisamente, solo generar ingresos. Europa estaba viviendo en general prosperidad económica y Gran Bretaña, luego de varios conflictos, había mostrado su superioridad finalmente, y era lo bastante agresiva como para buscar comerciar sus productos. La industria despegó gracias al algodón y la esclavitud. Entre 1750 y 1769, la exportación de algodones británicos aumentó más de 10 veces. Las colonias fueron un buen mercado. Latinoamérica se volvió dependiente de Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas y mucho más luego de romper con España y Portugal. Las personas más adineradas no reinvirtieron grandes cantidades, las ganancias y la sencillez de las máquinas permitían a la gente invertir incluso con dinero prestado. La materia prima para el algodón podía aumentarse gracias a la esclavitud de sus colonias. Entre 1816 y el 48, un 40-50% de las exportaciones británicas fueron manufacturas de algodón. En la década de 1830, la economía bajó su rápido crecimiento, lo que provocó movimientos de los pobres, pequeños patronos e incluso pequeños burgueses que terminaron en algunos casos en destrucción de maquinaria. Hubo tres problemas principales: el ciclo comercial, disminución de ganancias, productividad marginal y la merma de sectores para invertir. La competencia contribuyó a bajar el precio del producto, no así su fabricación, por lo que las ganancias disminuyeron. Los salarios habían ido bajando cada vez más entre 1795 y 1834, pero el coste de vida no permitía disminuirlo más, así que surgió un movimiento en contra de las leyes de cereales y los terratenientes para bajar el precio de la comida. La ley se abolió, pero los precios no experimentaron por esto una caída. En 1800 Gran Bretaña era el mayor productor de carbón con 10 millones de toneladas, el segundo Francia con menos de 1 millón. El ferrocarril fue fundamental para una mejor comunicación y con este creció la demanda de metales. Gran Bretaña produjo 680.000 toneladas de hierro en 1830, que es el inicio de los ferrocarriles, y para el 50 produjo unos 2.250.000 toneladas. El carbón en estos años se triplicó. En Gran Bretaña se invirtió mucho en ferrocarriles, pero estos en realidad no eran tan rentables. La revolución industrial permitió acumular tanto capital que aún con esta inversión no se acabaría. Muchas personas además gastaron dinero en lujos irracionales. El autor hubiera invertido tal cantidad de capital en instituciones sociales. Prestar dinero a países sudamericanos no era muy rentable, por lo que el ferrocarril, aunque poco rentable, al menos se invirtió en el país. Por supuesto, el autor es marxista, entonces tiene, digamos, esta idea de la redistribución de las ganancias. Bueno, para el desarrollo de este evento se necesitó que mucha población rural migrara a las ciudades, un aumento general de la población y un cambio en la agricultura que permitiera sostener este crecimiento. El campo británico no tuvo demasiado avance, bastó con unas actualizaciones en los modos de sembrar y criar animales y el cambio de un campo rural feudal a uno capitalista para producir lo suficiente para alimentar el crecimiento poblacional. Cita: el afán de liberarse de la injusticia económica y social era el estímulo más efectivo, al que se añadían los altos salarios en dinero y la mayor libertad de las ciudades. Fin de la cita. En Francia los campesinos tenían mejores condiciones de vida, por lo que si esta hubiera sido la situación británica, la migración a las ciudades hubiera sido más compleja. A Inglaterra llegaron muchos irlandeses. Los trabajadores trabajaban lo suficiente para sobrevivir, por lo que los bajos salarios fueron una estrategia para que trabajaran toda la semana. El hecho de que muchos industriales comenzaron con ahorros o préstamos los hizo más tacaños, codiciosos y más explotadores. Cita: y tanto Gran Bretaña como el mundo sabían que la revolución industrial, iniciada en aquellas islas por y a través de los comerciantes y empresarios, cuya única ley era comprar en el mercado más barato y vender sin restricción en el más caro, estaba transformando el mundo. Nadie podía detenerla en este camino. Los dioses y los reyes del pasado estaban inermes ante los hombres de negocios y las máquinas de vapor del presente. Fin de la cita. Bueno, tercer capítulo, la Revolución Francesa.
Si la revolución industrial ayudó a conformar económicamente el mundo, la revolución francesa dio los principios políticos. Cita: la ideología del mundo moderno penetró por primera vez en las antiguas civilizaciones, que hasta entonces habían resistido a las ideas europeas, a través de la influencia francesa. Esta fue la hora de la Revolución Francesa. Fin de la cita. La nobleza tenía exenciones de impuestos, tributos feudales, no podían comerciar. Los campesinos estaban viviendo una mala situación por los diezmos y tributos feudales. La monarquía tenía problemas económicos, pero había resistencia de una reforma que arreglara la situación. En 1788, el 6% del presupuesto era para la corte, la guerra y la diplomacia, 25%, y la deuda, el 50%. El apoyo a la independencia terminó de llevar a Francia a la bancarrota. Necesitaban dinero, pero a cambio la aristocracia quería privilegios, ignorando el tercer estado y sus aspiraciones. No hubo un líder como tal, pero sí un grupo. La burguesía cohesionó el movimiento. La lucha de la monarquía se convirtió en un problema europeo, ya que amenazaba sus sistemas de gobierno. Devolver la monarquía a Francia era un interés común. Comenzó entonces una radicalización que llevó a un conflicto con toda Europa para evitar su intervención. Se reclutó personal de una manera no vista hasta entonces. En 1793 se instauró la República Jacobina. París llegó a estar rodeada por todos lados, pero salieron adelante. Francia terminó incluso conquistando varios lugares de Europa. La revolución tenía todo que perder, por tanto no había opción. Los jacobinos persiguieron disidencias y proclamaron la constitución que abolía los derechos feudales y mejoraba las condiciones de pequeños propietarios campesinos. Para el autor, la ciudadela de pequeños y medianos propietarios frenó el desarrollo capitalista y con este el desarrollo de un proletariado numeroso. La revolución en parte creó un ejército que, a pesar de no estar tan preparado y jerarquizado, terminó conquistando toda Europa con ayuda de Napoleón. Z. Todos los hombres vulgares se conmovieron ante el fenómeno de un hombre vulgar que llegó a ser más grande que los nacidos para llevar una corona. Fin de la cita. Otra. Napoleón solo destruyó una cosa: la revolución jacobina, el sueño de libertad, igualdad y fraternidad, y de la majestuosa ascensión del pueblo para sacudir el yugo de la opresión. Fin de la cita. Cuarto capítulo: la guerra. De 1792 a 1815 hubo guerra en Europa, en las Indias Occidentales, en India, incluso algún conflicto en Estados Unidos. Cita: el jacobinismo británico fue el único que apareció inicialmente como un fenómeno de clase artesana o trabajadora, al menos después de pasar el primer entusiasmo general. Los corresponding societies pueden alardear de ser las primeras organizaciones políticas independientes de la clase trabajadora. Fin de la cita. El jacobinismo tuvo influencia internacional. Polonia esperaba apoyo francés, pues Prusia, Rusia y Austria se habían anexado partes de su territorio. Irlanda esperaba la invasión francesa porque odiaban a los ingleses. Fin de la cita. El jacobinismo ayudó con la conquista y esas zonas satélites se fueron volviendo repúblicas satélites de Francia. Después de ser derrotados los franceses, no hubo gobiernos pre-jacobinos. Para Gran Bretaña el conflicto era más que todo económico, pues le interesaba el predominio comercial y por tanto poseer lugares marítimos clave, o por lo menos que estos no quedaran en manos de potencias. Francia y Gran Bretaña eran los últimos en pie, y Francia no solo quería ganar, sino adquirir un predominio comercial, pero el mar le ponía la tarea difícil a ambas partes. Napoleón invadió Europa sin problema. El mar, por el contrario, fue un obstáculo para invadir Inglaterra. Cuando invadió Moscú no tuvo éxito debido a que el rey no pidió paz como los demás lo hicieron y las condiciones no eran favorables para una guerra larga. No fue tanto el invierno sino el abastecimiento lo que lo derrotó. La retirada del ejército francés fue desastrosa. El movimiento contra los franceses creció y fue derrotado en 1813. París fue ocupado en el 14 y Napoleón abdicó. El mapa europeo cambió. El feudalismo y los estados pequeños quedaron en el pasado. Las instituciones francesas y el Código Civil de Napoleón influenciaron las leyes y la organización de distintos países. Ahora las ideas podían pasar fronteras. La revolución era posible. Hubo gran cantidad de muertos, pero no al nivel de las guerras del siglo XX.
Muchos no murieron en batalla sino por enfermedades, accidentes, mala higiene, entre otros. Los efectos económicos fueron fuertes. El papel moneda tomó fuerza y produjo efectos devaluatorios en unos países más que en otros. Quinto capítulo. La paz. Luego de años de conflicto, la paz llegó a Europa. Sin embargo, había tensiones que pudieron desencadenar otro. De alguna manera no hubo grandes conflictos. Las fronteras francesas se respetaron, la ocupación no duró mucho, la indemnización no fue muy grande. Europa se reordenó, las potencias se repartieron el continente a su conveniencia, Polonia se repartió, Finlandia fue para Rusia, algunos territorios italianos volvieron a Austria, entre otros movimientos, y el zar Alejandro buscó la paz. A pesar de que la cuestión turca pudo desencadenar el conflicto, no lo hizo. La esclavitud se empezó a abolir tanto por la horrorosa que era como porque ya no era rentable. La economía había cambiado, el algodón reemplazó la importancia del azúcar y la venta de hombres. Sexto capítulo, las revoluciones. Hubo muchos movimientos en este siglo que fueron sofocados, excepto el de Grecia, en América por la independencia y su posterior reconocimiento por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Los irlandeses lograron la emancipación católica. En 1830, el ascenso a la burguesía transformó al mundo, una nueva clase dirigente y posteriormente la Revolución de 1848. Diferentes momentos de la Revolución Francesa inspiraron la reconfiguración de Europa. La Revolución de 1789, los ideales de la Constitución de 1793, la conspiración de los iguales. Surgieron hermandades en distintos lugares, carbonarios, decembristas. Por distintos lugares hubo seguidores del liberalismo, había radicales, moderados. Entre 1830 y el 48, las organizaciones seguían integradas por la clase media e intelectuales. Los demás se sumaban cuando había revolución. Hubo organizaciones con personas de clase baja, pero eran la excepción. Las ideas sobre la propiedad privada a favor y en contra ya circulaban. Séptimo capítulo. El nacionalismo. Las clases educadas tienen un rol en el sentimiento nacionalista. Los lugares educativos hicieron que esto se fortaleciera. En las primeras décadas del siglo XIX, ningún país europeo estaba alfabetizado. Los libros cada vez aparecían más en un solo idioma, pero la mayoría no sabía leer. El nacionalismo en ese entonces estaba más ligado a la religión. Hay algunos roces religiosos, pero no se debe entender esto bajo el concepto moderno de nacionalismo. No es posible hablar de nacionalismo fuera de Europa. En Latinoamérica había un embrión. Sus fronteras eran el reflejo de las haciendas de personas que habían respaldado las rebeliones. El ideal panamericano de Bolívar no se podía llevar a cabo, pues, aunque se compartía el idioma, el territorio era extenso, variado. Llegamos así a la segunda parte del libro llamada Consecuencias. Octavo capítulo, La Tierra. Este factor de producción, la tierra, era muy importante para los fisiócratas y para entrar en el sistema capitalista de lleno debía cambiar. Poder tener un mercado de tierras, que los dueños la pusieran a producir, que una parte de la población no trabajara en el campo. La solución para esto fue diversa. Los ingleses y los norteamericanos eliminaron terratenientes precapitalistas y campesinos tradicionales. Los prusianos convirtieron terratenientes feudales en granjeros capitalistas. Los daneses crearon granjeros comerciales. Los indios fueron el mayor obstáculo para los estadounidenses. Tenían mucha tierra y vivían como nómadas. En los lugares donde aún no había muerto el feudalismo, había que acabar con los mayorazgos, la tierra de la iglesia, la servidumbre, el trabajo forzado, la esclavitud y pasar a una relación de trabajo libre, asalariado para generar incentivos que aumentaran la productividad. La Ley de Pobres de 1834 buscaba hacer que los campesinos migraran a la ciudad, volviendo la vida en lo rural insoportable.
Con el aumento de la productividad agrícola y de la población, muchas personas no encontraron empleo y migraron al oeste norteamericano. La Revolución Francesa hizo lo propio. En este caso se generaron distintos tipos de propietarios. La Revolución Francesa, con su posterior invasión de Europa, mostró que los regímenes que no cambiaron no podían hacer frente a estas nuevas ideas, por lo que, en busca de sus beneficios, buscaron dejar atrás el antiguo sistema. Las ideas liberales no se tradujeron a la realidad. En muchos lados solo aparecieron nuevas personas en el antiguo rol. En algunos lugares incluso se reforzó el sistema feudal. Los pequeños propietarios no cambiaron mucho su situación. El antiguo sistema hacía que las personas envejecieran rápido, había hambre cada cierto tiempo, pero tenía algunas ventajas como ayuda del señor en caso de mala cosecha, podía obtener madera barata, ayuda en caso de tener que arreglar la casa, ayuda por pobreza. La libertad acabó con esto y además perdieron una porción de su tierra. El campesino pobre se resistió al cambio, quería permanecer en el sistema tradicional, exceptuando el movimiento en Francia. Los movimientos campesinos no fueron en contra ni del rey ni de la iglesia, todo lo contrario. La rebeldía campesina se haría sentir en la segunda mitad del siglo XIX. Legalmente, la revolución llegó desde arriba. En las colonias fue todavía más fuerte. La India fue conquistada varias veces, pero la tierra seguía siendo de las tribus. Ahora fue diferente. El tributo se individualizó, se aumentó y a través de impuestos se evitó que las colonias se volvieran competidores. Esto con el tiempo generó pobreza, de allí una rebelión en 1857 que hizo que la tributación disminuyera. Cita: habría mucho que decir del despotismo ilustrado y sistemático de los burócratas utilitarios que construyeron el imperio británico en este periodo. Llevaron la paz, un gran incremento de los servicios públicos, eficacia administrativa, leyes excelentes y un gobierno incorruptible en las altas jerarquías, pero en el aspecto económico fracasaron de las maneras más sensacionales. De todos los territorios bajo la administración de gobiernos europeos o de tipo europeo, incluyendo a Rusia zarista, la India siguió siendo el más azotado por gigantescas y mortíferas hambres. Fin de la cita. América Latina con sus revoluciones buscó individualizar la tierra comunal. Sin embargo, las grandes tierras continuaron. Solo después de 1850 se hizo en serio. El campo en la India era complementario con los textiles. Con los británicos la exportación de esta disminuyó y en su lugar se importaron textiles británicos. India se convirtió en el granero de los ingleses, dejándolos a la suerte de las cosechas. Irlanda también sufrió esta desindustrialización. La patata fue un pequeño salvavidas, pero un país que no tiene industria solo produce productos agrícolas, inevitablemente tendría problemas con el tiempo, y estos llegaron en 1847 con la Gran Hambre Irlandesa, con la muerte de 1 millón de personas. Los jornaleros estuvieron mal en diversos lugares debido a los salarios bajos. La patata ayudó a muchas zonas europeas. Los granjeros americanos observaban a los campesinos del viejo mundo y se felicitaban de su buena fortuna de no pertenecer a ellos. Noveno capítulo. Hacia un mundo industrial. Para mediados del siglo XIX, Estados Unidos y parte de Europa iban camino a la industrialización. El único realmente industrializado era Inglaterra. La mayoría de las personas seguían siendo campesinas y exceptuando a Londres y París, no había grandes ciudades. El mundo seguía siendo muy agrario. La crisis de 1848, de hecho, fue agraria en mayor medida. Un cambio que se puede observar y que tuvo trascendencia fue el aumento de la población. Reino Unido duplicó su población entre 1800 y 1860. Estados Unidos, con la ayuda de la migración, se multiplicó por 6. La revolución económica permitió que estos crecimientos se mantuvieran. Irlanda no se benefició, como ya se mencionó. Las comunicaciones también mejoraron en diversos países. Los barcos eran más veloces, la carga era mayor, los puentes, muelles dieron mayor dinamismo, el comercio se multiplicó de una manera asombrosa. En la década de 1830, la migración a las ciudades y el proletariado comenzaron a generar problemas y discusiones. Los británicos no tenían escasez de ningún factor productivo. Alemania, por su parte, tenía escasez de capital y los gobiernos, a diferencia de los ingleses, intervenían mucho. Una construcción requería de su aprobación, una explotación minera.
Los prusianos, por ejemplo, explotaban la mayor parte de sus minas de forma estatal. Inglaterra fue el único país que desarrolló los ferrocarriles sin intervención estatal, de forma privada. Francia era un centro financiero casi al nivel de Inglaterra, pero su economía no crecía tanto. El capital se solía invertir afuera, se producían elementos de lujo en lugar de productos para la gran masa. A Estados Unidos le faltaba capital, pero podía importarlo al igual que trabajadores tecnificados. El conflicto entre el norte industrial y proteccionista con el sur dependiente de Inglaterra para importar barato y exportar algodón frenaban al país. Una parte de Europa no se desarrollaba por la escasez de carbón, única fuente para el desarrollo industrial en ese entonces. Capítulo 10. La carrera abierta al talento. La aristocracia fue atacada por la Revolución Francesa. Sin embargo, las ideas y los comportamientos no desaparecieron. Una nueva aristocracia surgió. Ya no eran jóvenes aristócratas los que se arruinaban por sus amantes, sino banqueros derrochando dinero en sus amantes. Los nuevos adinerados querían entrar a las altas esferas, pero a su manera. El concepto de clase media apareció en la década de 1810. Las ideas de la economía política aparecían en los periódicos. Los pequeños empresarios reinvertían sus ganancias, pues de no ser así, no se convertirían en grandes empresarios. Las dos revoluciones crearon un mundo donde el talento podía permitir que una persona escalara. Ya no había que dedicarse al mismo oficio que su padre. Se aspiraba a hacer negocios, a estudiar, entrar en la milicia o ser artista, conmoviendo a todo un auditorio. En la Edad Media, tener un religioso o un ministro en la familia era un honor. Por ello, la educación entró más fácil, era una transición. Una persona culta tenía más relación con lo anterior que un hombre de negocios. Un profesor tenía más relación con ayudar a los demás que un empresario que se alejaba de la sociedad. Las personas cultas aumentaban, los funcionarios estatales eran más costosos, se buscaba más eficiencia estatal. Algunos funcionarios no tenían buenos sueldos, pero no se ensuciaban las manos trabajando. Les decían a otros qué hacer y los maestros, aunque mal pagos, podían sacar a la sociedad de la ignorancia y permitir que futuras generaciones tuvieran un mejor porvenir. La clase media estaba abierta para todo aquel que aprovechara sus oportunidades. Los pobres ya no eran bien tratados. El obrero industrial era una masa que había que disciplinar. Cita. La sociedad jerárquica se reconstruyó sobre los cimientos de la igualdad oficial, pero había perdido lo que la hacía tolerable en otros días, la convicción social general de que los hombres tenían obligaciones y derechos, de que la virtud no era sencillamente el equivalente del dinero y de que los miembros del orden inferior, aunque bajo, tenían derecho a vivir sus modestas vidas en la condición social a que Dios los había llamado. Fin de la cita. Capítulo 11. El trabajador pobre. Las personas podían luchar para ser burgueses, desmoralizarse o rebelarse. Las personas se resistieron al individualismo, incluso personas de negocios dudaron de la introducción de la maquinaria. El crecimiento de las ciudades aumentó el consumo de alcohol, faltaban servicios de agua, sanidad, las personas estaban hacinadas. La clase trabajadora sufrió las consecuencias y con ello hubo epidemias de tifus, cólera y paludismo. La clase adinerada vivía en nuevas zonas residenciales alejadas de esta situación. Estas epidemias se desbordaron afectando también a los ricos en la segunda mitad del siglo XIX, pero este libro va hasta 1848. En el campo la situación era difícil, más cuando había malas cosechas. En 1847 había personas alimentándose solo de patatas y los tejedores intentaban competir con la nueva industria. La salud empeoró. En el 42 gran parte de los pulidores de metal tenían los pulmones enfermos. Los artesanos que antes establecían precios se enfrentaron a los talleres baratos, perdiendo estatus. Los movimientos obreros crecieron, pero fracasaron al igual que los jacobinos. Eran grupos débiles, pero la debilidad se compensó con agitación y con el tiempo la solidaridad y la conciencia política los fortalecieron. Los movimientos eran liderados no por nuevos proletarios, sino por antiguos sastres, artesanos. Esto pasaba en Alemania y en Francia. La organización con el nuevo obrero como protagonista solo se dio en Inglaterra. Capítulo 12. Ideología religiosa.
La religión perdió seguidores, continuó siendo muy fuerte, pero las personas cultas se alejaron de ella. Se buscó una moral que no dependiera de una doctrina. Los movimientos obreros estuvieron influenciados por el racionalismo. Las iglesias no tenían espacio para toda la gente. La secularización se extendió. Obras como la de Lachmann negaron que los evangelios hubieran sido escritos por testigos. Cuestionaron la intención de Jesucristo de fundar una religión nueva, y David Strauss le quitó su elemento sobrenatural. El Islam y el protestantismo cogieron fuerza. Muestra de ello son la Sociedad Misionera Baptista, la Interconfesional de Londres, la Misionera de la Iglesia Evangélica, la Misional Holandesa, todas de la última década del siglo XVIII. Ya a inicios del siglo XIX está la Sociedad Bíblica Inglesa y extranjera, los baptistas norteamericanos, wesleyanos, presbiterianos unidos, etc. El Islam llegó a África, una sociedad fragmentada que con una religión podría reintegrar las estructuras sociales. Las sectas proliferaron. Los Scrupsi se autocastraban. Ellos son un ejemplo llamativo. Sectas en Rusia, Estados Unidos, Ucrania, Reino Unido. Profecías del fin del mundo, éxodo al desierto de Bután, reuniones en Camp Ridge, Kentucky, donde las personas entraban en trance y aullaban, etc. Ante una sociedad inhumana, racional y sin instituciones sociales, estas sectas fueron el escape a ello, una forma de liberarse y conectar. Capítulo 13. Ideología secular. Había quienes creían en el progreso y los que no. El burgués y el proletario creían en el progreso, en el avance de la humanidad, en la aplicación de la razón para su perfeccionamiento. Los pensadores utilitaristas y economistas clásicos hablaron del interés propio, un interés natural que a su vez requería una no tan deseable intervención, como por ejemplo Hobbes. El utilitarismo se preguntaba si las instituciones podían dar felicidad a la mayor parte de la población. Esta competencia libre de burocracia beneficiaría a todos. Unos debían producir azúcar y otros manufacturas. Sin embargo, el tiempo mostró que esa felicidad prometida no llegaba. En el siglo XIX, Malthus escribió sobre los problemas del aumento demográfico, Ricardo sobre la maquinaria, sobre la disminución de su combustible y efectos en los beneficios. La política estaba dividida entre utilitarismo y antiguas formas de gobierno. No estaba claro que una democracia permitiera que los intereses de los adinerados permanecieran. Solo Inglaterra estaba lista para una democracia. El liberalismo parecía un adversario más que un aliado para la democracia. La confianza en la idea de progreso disminuyó por su parte. Los primeros socialistas veían en él la solución. Claude de Saint-Simon, Robert Owen, Friedrich Engels e incluso Charles Fourier, liberales, anarquistas y comunistas, buscaban la libertad siguiendo a Bentham, un mundo sin coacción estatal. La diferencia era que los socialistas pensaban hacerlo en sociedad, todos juntos cooperando. Segundo, el socialismo planteaba una argumentación donde el progreso histórico llevaría a un mundo mejor. Con Marx la idea tomó más fuerza. Todos los modelos tenían contradicciones, pero iban mejorando. El capitalismo era más racional que el feudalismo. El capitalismo permitía plantear un sistema mejor. Hubo quienes por el contrario creían que lo mejor era volver a lo anterior. La razón había creado un mundo demasiado complejo. Por otro lado estaban los planteamientos de Rousseau, la búsqueda de una igualdad y libertad democrática, el pensamiento alemán que se ha condicionado por el hecho de no ser el centro de las ideas, pero a su vez gracias a eso destacaron. La primera parte del siglo XIX no tuvo un Kant, incluso en términos económicos y saliéndonos de Alemania, no hubo un Adam Smith o un David Ricardo. Capítulo 14. Las artes. Sería tema para otro momento, ya que la producción artística de este periodo es demasiado grande. Sin embargo, el autor en este capítulo pues aborda brevemente. Tenemos entonces lo que son las sinfonías de Beethoven, las óperas de Wagner, los poemas de Víctor Hugo, también aparece Balzac, Chopin, Goethe, Edgar Allan Poe, Jane Austen, Dickens, Francisco de Goya. El arte en este periodo fue político. Dedicó, por ejemplo, obras a Napoleón, denuncias de abuso en la sociedad,
También hubo artistas que fueron exiliados y condenados. El romanticismo pasó de glorificar a la clase media a criticarla. Muchos hicieron obras maestras siendo muy jóvenes, eran solitarios, expresaban lo que sentían y dependían de que el público pagara por sus obras. Y el capítulo 15 es la ciencia. En Francia aparecieron instituciones para formar técnicamente a la sociedad y otras ciudades de Europa hicieron lo mismo. Se fundó la Universidad de Berlín, cuyo modelo se replicó en todo el país y con el tiempo el mundo seguiría el ejemplo. Los avances en la electricidad permitieron descubrir las leyes de la termodinámica. Francia fue el eje principal de la física y la química. Las matemáticas avanzaron más todavía. Se derribó la geometría euclidiana. A las ciencias sociales llegó la evolución, las leyes que hacen que una sociedad progrese o tenga ciertas características. Llegan las explicaciones de por qué aumentan los precios cuando la población crece. Los fundadores en algunos países de la historia surgieron. Había mucho interés en contar lo que había sucedido antes y explicar lo que pasaba. El interés por recopilar documentos y la técnica para escribir la historia tuvo más atención. La filología surgió. Este interés por entender otras culturas a través de los documentos, el desciframiento de los jeroglíficos, los estudios del sánscrito. Las teorías evolucionistas para explicar el sistema solar, las especies y los cambios humanos también aparecieron allí. Hubo resistencia. Lawrence tuvo que retractarse de su planteamiento en Natural History of Man de 1819, pero poco a poco los avances se aceptaron. Los planteamientos sobre un desarrollo de la Tierra distinto al religioso. Para cuando llegó Darwin, la sociedad estaba preparada. La revolución industrial con la extracción de minerales también desarrolló herramientas y generó investigaciones y un mejor entendimiento de las cosas. Capítulo 16. Conclusiones. El periodo que analiza el libro es de gran transformación. Todo crece. La producción, el comercio, las ciencias, el conocimiento, las ciudades, en una proporción sin precedentes. La esclavitud también pues se abolió de territorio en territorio, exceptuando a Brasil y Estados Unidos. En este capítulo pues básicamente el autor resume todo el libro y ya que en este video hice esto, pues no es necesario que resuma nuevamente las conclusiones, así que dejamos aquí por ahora y nos vemos en uno próximo.